las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Gloria al Señor, alabado Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Tú eres grande, Dios de los cielos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que en esta hora estarán en sintonía y posteriormente también estarán ingresando al canal de YouTube. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros un grande gozo el podernos dirigir hasta ustedes, a la intimidad de sus hogares, donde quiera que se encuentren. Esperamos que también puedan gozarse con nosotros a través de la palabra bendita del Señor, con todo nuestro corazón, con todo el amor en el Señor. Queremos compartir en esta preciosa noche la palabra, la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a elevar una oración a Dios para poner en sus manos esta enseñanza de esta hora, esperando que sea su Espíritu Santo ayudándonos a poder llevar a cabo esta enseñanza de esta hora. Padre y buen Dios todopoderoso, le damos gracias, Señor, por permitirnos este privilegio, Señor, en esta hora de podernos dirigir ante el trono de tu gracia, para darle gracias por todas las bendiciones que usted nos ha regalado a través de este día, Señor, oh Dios de los cielos, a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su cuidado especial. Gracias, Señor, por nuestras familias que usted ha guardado y nos ha proveído, Señor, el pan de cada día, las bendiciones, Señor, has derramado sobre nosotros. Como dijo el salmista David, si enumerara cada uno de tus favores, no nos alcanzaría el tiempo, Señor. Gracias, y le pido que sea usted bendiciendo, Señor, nuestras vidas, como también a cada uno de los que estarán, Señor, en sintonía. Dios mío amado, a la distancia, te pido que derrames de tu bendición, que tu mano poderosa sea fortaleciéndoles, alentándoles, confortándolos, Señor. Usted conoce sus necesidades, las situaciones, las adversidades por las cuales pueden estar atravesando. Pedimos que tu mano de amor sea, Señor, ayudándolos, Señor, alentándolos, sacándolos hacia adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando en esta hora, dándonos entendimiento, dándonos la sabiduría para que podamos recibir, Dios mío, y atesorar la enseñanza de tu palabra. Oh Dios de los cielos, aliéntanos, Señor, conforta nuestra fe a través de esta bendita palabra que nos has dejado, Señor, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Oh Dios de los cielos, derrama abundante bendición, Señor, sobre cada una de las vidas. Quita toda perturbación del enemigo, Señor. Toda obra de las tinieblas las echamos fuera, reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, la libertad de tu Espíritu sobre nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Estaremos viendo en esta hora la lección número 11 de la guía que estamos usando, y como tema tiene hijos de la promesa. Lección número 11, gloria sea al Señor. Verdad central, dice: Cristo libera a los creyentes del pecado.
y los capacita para recibir sus promesas. Gloria sea el Señor. Cristo libera a los creyentes del pecado y los capacita para recibir sus promesas. Los textos de la palabra del Señor que tenemos, a los cuales daremos lectura, es Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 28, luego Gálatas capítulo 4, versículo 6 al 31, pero entre ellos tendremos algunos que estaremos saltando en la lectura, y le daremos lectura a la honra de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciando con Gálatas capítulo 3, versículo 26, y dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Capítulo 4 y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Gloria sea el Señor. Hijos de la promesa, ese es el tema de esta preciosa hora. Gloria sea el Señor. Hijos de Dios, hijos de la promesa. Gloria sea el Señor. Algunas
personas dicen, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia es muy clara y nos da a conocer quiénes realmente somos verdaderamente hijos de Dios o quiénes no son hijos de Dios. La gente piensa que todos, ¿verdad? Tenemos la salvación asegurada por que somos creación de Dios, pero la Biblia nos explica allá en Juan capítulo 1 y versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la Biblia pone bien en claro que cuáles son los verdaderos hijos de Dios, y son aquellos que son afiliados por medio de la fe para venir a ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Esta lección trata sobre los hijos de la promesa, o sea, los hijos por medio de la fe, y también trata sobre aquellos que quieren seguir bajo la ley. Hay un contraste muy grande en cuanto a los dos pactos, y esto es lo que Pablo quiere o trata de explicar, dejar muy en claro. En primera instancia, la carta de Gálatas está dirigida hacia la iglesia de Galacia, que enfrentaban algunos problemas de corrientes doctrinales que los estaban desviando de la verdad del evangelio. Hemos estado ya mirando algunas otras lecciones referente a la misma carta, y esta carta lleva el objetivo de corregir a esos problemas en la ausencia de Pablo, estando verdad lejos de ellos, aunque él había sido quien había instruido, habían enseñado a la iglesia de Galacia. Ahora se da cuenta que ellos están apegándose a la ley, aunque ellos no venían del pueblo de Israel. Ellos no venían de observar la ley, más bien ellos venían del paganismo. Eran un pueblo gentil que había llegado, se había convertido al evangelio de una forma poderosa. Ahora Pablo está preocupado porque ellos han sido convencidos por los judaizantes a observar los rituales o las observancias de la ley y apegarse a ellos, dejando a un lado la salvación que es por fe. Entonces Pablo dirige estas palabras para hacer una clara diferencia entre aquellos que quieren vivir por la ley y aquellos que, gloria sea al Señor, viven por la gracia, por la fe en Jesucristo, estableciendo así una diferencia muy clara, que seguir la ley es haberse apartado de la fe, apartado de la gracia de Jesucristo. Entonces Pablo toma unos ejemplos para explicar de manera más clara, hacer más fácil el entendimiento en cuanto a la necesidad de permanecer en la gracia sin buscar la ayuda o la dependencia de la ley, porque esto es contrario. Gálatas capítulo 3 y versículo 26, los primeros versos que leímos, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De manera clara y firme, Pablo establece que ser hijos de Dios o la afiliación para ser hijos legítimos de Dios es por la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Allí pasamos a ser hijos adoptados de Dios por la fe en su Hijo. Bendito sea el Señor. El 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hablando el apóstol Pablo acerca del bautismo,
que es un símbolo de que nos caracteriza con la muerte de Jesucristo, que nos afilia a la familia de Dios. De una manera pública expresamos nuestro compromiso de servirle al Señor, dejando la vida antigua y para vivir en una vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ya hemos pasado a ser hijos de Dios, le decimos que morimos al pecado, al mundo y sus deseos, para vivir ahora como verdaderos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora Pablo dice en el 28 que aquí ya no hay diferencia entre el origen, por ejemplo, si era judío o no judío, si era gentil, o también se derribaron las barreras en cuanto a si alguien era esclavo o si era libre, o si es hombre o si es mujer. Ahora ya no hay diferencia, dice Pablo, en la fe en Jesucristo. Todos venimos a ser iguales, herederos de Dios, coherederos con Jesucristo, hijos legítimos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora los Gálatas estaban siguiendo ya las observancias de la ley. Por eso el apóstol Pablo viene a hablarles acerca de la adopción que ellos recibieron en Jesucristo, que no tienen por qué recurrir a la observancia de la ley, a otros recursos para obtener la salvación, porque en Cristo fue proveída completamente, gloria sea al Señor, todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos, sin ayuda de ningún método, de ninguna otra instancia. En Jesucristo fue culminado, fue completado el plan de redención. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo dice que por cuanto sois hijos, en el capítulo 4 y versículo 6, dice: Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ellos habían experimentado de una manera concreta, real, el milagro de la salvación. Habían recibido el Espíritu Santo de Dios, porque se habían convertido de veramente, gloria sea el Señor, la iglesia de Galacia. Entonces ellos habían experimentado ese poder, esa transformación, y habían recibido el Espíritu de Jesucristo. Y ese Espíritu, dice el apóstol Pablo, nos identifica con el Padre, porque en nosotros ese Espíritu Santo clama: Padre mío. El Espíritu Santo clama a Dios, bendito sea el Señor, nos identifica con el Padre. Así es que Pablo dice ahí en el versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria sea el Señor. Pablo habla aquí de dos cosas: habla de el esclavo y habla de un hijo legítimo. Son dos cosas muy distintas, gloria sea el Señor, porque ser un esclavo es alguien que no tiene ningún derecho en casa. Ser esclavo es solamente ser propiedad del dueño de casa, pero puede ser vendido en cualquier momento. Y el esclavo no quedará en casa para siempre, por cuanto no es parte de la familia. Solo es un siervo, solo es un servidor el que hace los mandados. Pero en cambio, el hijo tiene derechos en casa. De hecho, todo lo que hay en casa le pertenece al hijo. Todo lo que hay en casa, una vez que mueren los padres, viene a ser propiedad del hijo. Y el hijo quedará en casa, porque él tiene un derecho legal. Legalmente está en el registro civil, está identificado como un heredero
de sus padres, porque hay una legitimidad cuando es un hijo legítimo, pero cuando no es hijo, no tiene ningún derecho, no puede reclamar una herencia, no tiene ningún derecho en casa, porque es como si fuera un extraño. Pero ser verdaderamente hijos legítimos es tener herencia. Pablo establece estos dos significados, nos habla de estas dos cosas que eran conocidas, muy conocidas en el tiempo antiguo, de hecho en el tiempo de Pablo, como en el tiempo allá de Moisés, en los tiempos de Abraham, gloria sea al Señor, que existía la esclavitud. Entonces Pablo habla de estas dos cosas para diferenciar, para hacernos ver de una manera más clara qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia. Entonces aquí Pablo nos quiere decir que estar bajo la ley es estar bajo la esclavitud. Estar bajo la ley es no tener derechos. Estar bajo la ley es no tener legitimidad, no estar en los registros de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ley no hubo nadie que pudiera cumplirla excepto nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre que quiso obedecer la ley la incumplió en uno o en muchos puntos, y de tal manera que siempre el hombre desobedeció la ley. La ley, la Biblia dice que cuando vino la ley abundó el pecado, porque la ley no vino a quitar el pecado. La ley vino para señalar el pecado al hombre. La ley fue dada para restringir al pueblo de Dios, para que no cometiera el pecado. Pero la ley no tenía el poder para quitar el pecado del corazón del hombre. La ley simplemente juzgaba al hombre y lo declaraba culpable por haber infringido la ley. Entonces Pablo dice y nos establece en esta escritura que quienes vivían por la ley, o aquellos que quieren vivir por la ley, viven en esclavitud y no son libres, no son verdaderamente hijos. ¿Por qué razón? Porque la ley, aunque fue dada por Dios, la ley fue extendida por Dios, fue de origen divino, no la dio Moisés, no fue Moisés que se la inventó, sino que Dios se la dio a Moisés. Estuvo allá en el monte Sinaí, la Biblia dice, donde le dio las tablas de la ley, y allí también le dio la ley, los mandamientos, los preceptos para que Israel los guardara. Entonces la ley fue de origen divino, pero la ley solo fue temporal y tenía el objetivo de guiarnos hacia Dios y de darnos a conocer la necesidad que teníamos de un Salvador, por el problema del pecado que había en el hombre, en la humanidad. La ley vino y fue establecida por un tiempo, pero llegaría a su final, llegaría a su término, donde tendría que terminar. Por eso la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, porque Cristo vino a cumplir con la ley a cabalidad, bendito sea el Señor. Entonces aquellos que quieren vivir bajo la ley, porque el escritor de Hebreos también dice que el antiguo pacto ha sido dado por viejo, y cuando dice que algo ha sido dado por viejo, está, dice, dispuesto a desaparecer, porque se ha establecido un nuevo pacto, un pacto bajo o sobre mejores promesas, un pacto con un nuevo mediador. Ese mediador es nuestro Señor Jesucristo, o sea, con un mejor mediador. En el pacto de la ley, Moisés fue mediador en ese pacto,
Pero en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto, Jesucristo es el nuevo mediador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo está dándonos a conocer a través de esta palabra que querer vivir bajo los preceptos de la ley, en otras palabras, para ser más claro, querer seguir las ordenanzas de la ley o las observaciones de la ley, los rituales de la ley, la cual eran sombra de lo que habría de venir. Solo era sombra, no era lo real, sino que nos presentaba a Jesucristo. Todos los sacrificios, las ofrendas que se ofrecían en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto eran sombra del sacrificio que Jesucristo habría de ofrecer él mismo, ofreciéndose como un cordero, él mismo siendo la ofrenda ofrecida para pagar por nuestros pecados una vez por todas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, querer vivir observando la ley significa dejar a un lado la salvación que es por fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esto tiene mucha importancia para nuestra salvación, para nuestra fe. Hay personas que viven observando el sábado, o sea, equivocadamente, porque en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto no se establece que el orden de adoración para la iglesia sea los sábados. La Biblia dice que en todo lugar y en todo momento Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no solo los sábados. La dieta para el pueblo de Israel no se apega a nosotros, no se nos obliga a observar también que comas o no comas. El apóstol Pablo dice que come todo lo que te pongan por delante y solo ora por los alimentos, y la oración purifica los alimentos. Claro, si hay algo que usted sabe que le es dañino para su salud, no lo coma, porque le va a hacer daño, ¿verdad? Entonces tenemos que ser también inteligentes y prudentes en ese aspecto. Si algo es dañino para la salud, pues no lo comamos, pero no tiene que ver en cuanto a la salvación. El evangelio no es comida ni bebida, dijo el apóstol Pablo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y nuestra fe no está basada en qué comemos, si comemos carne o no comemos carne. Aunque, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si nos ponen algo de comer y sabemos que es algo que ha sido sacrificado a los ídolos por motivo de conciencia, no se lo coma, porque estaríamos pecando, sabiendo, ¿verdad? Sabiendo que ha sido sacrificado a los ídolos muertos, que aunque no saben hacer nada, ni bien ni mal los ídolos, ¿verdad? Pero si nosotros lo sabemos que ha sido sacrificado, dice el apóstol Pablo, por motivo de conciencia, no te lo comas. No te lo comas, porque entonces estaríamos pecando contra Dios. Ahora, si nos pusieron algo de comida, nosotros no sabemos qué han hecho con esa comida, o qué, ¿verdad? O cómo murió el animal y todo eso. Nosotros no sabemos y no vamos a andar preguntando. Solo lo que debemos hacer es orar que Dios purifique esos alimentos y comerlos dándole gracias al Señor, ¿verdad? Lo que sí establece la Biblia, que no se coma sangre, porque en la sangre está la vida. No se debe comer sangre de animales. Eso sí lo establece, lo dice la Biblia como una orden que dieron los apóstoles para que los gentiles la obedecieran. Y lo sacrificado a los ídolos, dice que no se coma. Bendito sea el Señor. Así que, pero nuestra salvación ya no está basada en una dieta alimenticia, en observación de años, de meses, de días, como lo hacía el pueblo de Israel
en el tiempo antiguo, bendito sea el Señor. Ya para nosotros ya no tiene eso significado. El versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos de la ley, sino que somos hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. ¿De qué herencia está hablando Jesús en el apóstol Pablo, en estos pasajes? ¿De qué herencia nos está hablando? No nos habla de una herencia terrenal aquí en la tierra, de propiedades, de dinero, de cosas materiales. No nos está hablando de tierra acá. Nos está hablando en cuanto a nuestra salvación. Como dijo el apóstol Pedro, gloria sea el Señor, que Dios nos ha escogido, dice, para que seamos herederos, gloria sea el Señor, herederos para una herencia que está reservada en los cielos. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de la herencia celestial que hemos recibido, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo de verdad, genuinamente, que ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Tenemos esa seguridad y esa es nuestra fe. Cristo es el centro de nuestra salvación. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gloria sea al Señor. O sea que sin Cristo estaríamos perdidos. Si la ley hubiera sido eficaz y si la ley hubiera sido suficiente para salvar al hombre, Cristo no hubiera necesitado venir a morir en la cruz. El sacrificio de Jesús no hubiera sido necesario. Y esto está Pablo tratando de hacer entender a los Gálatas, que con Jesucristo es suficiente, que con Jesucristo tienen seguridad de la adopción como hijo, que con Jesucristo, recibiendo a Jesucristo, habiendo recibido el Espíritu Santo, ellos son identificados como hijos verdaderos de Dios y tienen entrada al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces ellos volver al judaísmo o entrar al judaísmo, porque no lo habían practicado antes, ellos están dejando a un lado la salvación que es por fe. Versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, hablando acerca de los Gálatas, ellos antes de venir a Cristo no conocían a Dios. No había llegado el evangelio a sus lugares. No había llegado ni siquiera el judaísmo a ellos. Dice Pablo: en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ellos tenían diversidad de dioses, diversidad de templos en los cuales ellos adoraban y toda clase de rituales que habían practicado. Pero dice Pablo en el 9: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ahora que ellos vinieron al conocimiento del evangelio, ahora ellos conocen a Dios verdaderamente. Y ahora ellos también han sido conocidos por Dios. Ahora Pablo les hace esta pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, Pablo hace esta pregunta a ellos, que si antes no conocían a Dios, ahora que lo conocen, ahora que lo han experimentado y que Dios los conoce a ellos, ¿por qué quieren volverse y esclavizarse a rudimentos débiles?
y pobres. Es la expresión que da el apóstol Pablo aquí. Rudimentos, o sea, preceptos que no tienen ningún valor en cuanto a la salvación. Ahora para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, ahora la iglesia, porque nosotros somos aparte de Israel. Gloria sea al Señor. La ley fue para Israel. Las observancias de los días de reposo fue para Israel. Y así como muchos de los rituales establecidos en la ley ya no son para nosotros. Ahora Pablo les dice: ¿por qué querés someternos a esos débiles y pobres rudimentos que ya no tienen ningún valor en cuanto a nuestra salvación? Es por demás, gloria sea al Señor, viniendo del paganismo sin conocer a Dios, ahora conociéndolo, van de retroceso, van para atrás en lo que Pablo les está diciendo. O sea, ¿por qué no viven en la libertad del Espíritu? O sea, con el evangelio que hemos recibido tenemos suficiente para vivir una vida abundante. Jesús dijo, y se puso de pie, dice la Biblia, en medio de la multitud, y en voz alta él clamó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Esto habló, dice la Escritura, hablando del Espíritu Santo que habría de venir en aquellos que creyeren. O sea, nosotros con el evangelio que hemos recibido tenemos suficiente para vivir una vida de gozo, una vida victoriosa. Bendito sea el Señor. Contamos con la compañía del Espíritu Santo de Dios. Contamos, gloria sea al Señor, con la presencia de Dios en nuestra vida. Es suficiente. Ahora yo le quiero decir a usted que está en una iglesia, usted que escucha decir muchas cosas de diferentes predicadores y cosas que son fuera del evangelio de verdad, el evangelio correcto que nos enseña la Escritura. Hoy hay muchos hombres que emplean estrategias humanas, ideas de hombres, más bien ideas del mundo, prácticas del mundo, para entretener a la iglesia, para atraer a las multitudes, para hacer a la gente sentir bien, y han metido toda clase de prácticas que nunca en la historia de la iglesia se han practicado. En la Escritura no hay fundamentos para ciertas prácticas que son antibíblicas y que más bien han sido copiadas del mundo, y la gente está entretenida en ellos. Por ejemplo, gloria sea el Señor, se han inventado, ¿verdad?, los bailes en los templos. O sea, no es danza en el espíritu, sino que claramente baile mundano, donde la gente se saca a bailar, donde la gente hoy hace toda clase de cosas, usan los templos, los púlpitos o el altar del Señor ya para muchas celebraciones que no tienen fundamento escritural. Por ejemplo, las quinceañeras, eso no tiene ningún fundamento bíblico, sino que es una práctica que viene de la iglesia católica. Allá es donde nació eso, y el mundo lo practica. En el mundo eso es sus celebraciones, la atracción, para entretenerse. Ahora la iglesia está haciendo de esas celebraciones, como la Navidad también, dándose regalos y toda la cuestión, el árbol en el santuario, los pastores vistiéndose también de Santa Claus, y todo un montón de cosas
que hoy hasta se está celebrando el Halloween en muchos templos. Oiga, todo eso es parte de una influencia satánica que está invadiendo a la iglesia, socavando la fe verdadera y genuina y distrayendo a la gente en otras cosas que no tienen ningún sentido espiritual, no tienen ningún provecho espiritual, más bien es carnal, es demoníaco, es antibíblico, son herejías satánicas que se están moviendo hoy en este tiempo. Y eso es necesario que nosotros conozcamos lo que viene de parte de Dios, lo que tiene fundamento bíblico y lo que no tiene ningún fundamento. Tenemos que desecharlo, sacarlo fuera. Y es todas esas prácticas que se están metiendo en el mundo. Ahora no serán semejantes a las que a los de Gálatas se les estaban metiendo, pero ahora son otras corrientes que están metiéndose a la iglesia. Hoy muchas iglesias tienen sus equipos de fútbol, de varones y de muchachas también. ¿Qué de beneficio, qué de espiritual tienen estas prácticas adentro de la iglesia? Ahora la iglesia se entretiene más viendo los partidos de fútbol. Ahora en los altares se dan los informes de los resultados de los equipos más famosos. Todo eso es evidencia de que la iglesia está tomando un rumbo equivocado, un rumbo erróneo, y su final será catastrófico, porque están dejando a un lado la gracia del Señor. El apóstol Santiago fue bien enfático, bien claro en sus palabras que dirigía a la iglesia allá en capítulo 4 y versículo 4, y decía: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Punto y aparte. Enemigo de Dios. O sea, aquí solo hay dos opciones: o somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Si somos amigos de Dios, vamos a ser enemigos del mundo. Pero no podemos andar de abracete con el mundo y sirviéndole a Dios. Entonces debemos de tener bien en claro, definido qué es, gloria sea al Señor, lo que agrada a Dios, qué es lo que la Biblia nos establece y qué es lo que no es de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora Pablo continúa diciendo el versículo 21: decidme los que queréis estar bajo la ley. Está como una pregunta a los que quieren vivir bajo la ley. Dice: ¿no habéis oído la ley? Versículo 22: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Aquí nos pone dos ejemplos, como una alegoría, como un ejemplo de lo que pasó en el tiempo de Abraham. Su esposa Sara era estéril, y la Biblia dice que habiendo dado Dios promesa, la esposa de Abraham se desesperó, no esperó al cumplimiento. Dios le había dicho que se lo iba a dar, le iba a dar descendencia y se los iba a dar, pero ella se adelantó y le dijo a Abraham: llégate a la criada, a mi criada. Era una de las costumbres de aquellos tiempos, que si la esposa no podía dar a luz, podía tomar a su criada o a la esclava, a su esposo, para que tuviera hijo y en nombre de ella diera a luz, y eran tomados como hijos de la esposa. Entonces recurre a esta práctica y Abraham obedece a lo que la esposa le dice y se llega a la esclava, a Agar, y la Biblia dice que Agar concibió un hijo. Pero ahí comenzaron los problemas en aquel hogar, porque la esclava
se burlaba de su señora, de su ama, porque era estéril y ella se sentía privilegiada por tener en su vientre un hijo, y le iba a dar un hijo a Abraham. Entonces ahí comienza un conflicto, ¿verdad? Pero esto no era la promesa de Dios, esto fue una intervención humana. Pero la promesa era que Dios había dado a Abraham y a Sara que tendría un hijo según la promesa, un hijo a través del cual Dios le daría descendencia a aquel hombre llamado Abraham. Entonces, pero se llega el cumplimiento cuando Dios visita a Abraham y le da la noticia que dentro de 9 meses habría de nacer el hijo que Dios le había prometido, siendo ellos ya, la Biblia dice, muy viejos. Abraham casi de 100 años y Sara de 90 años. Algo milagroso, ya no estaba en su edad, ni ella ni él, pero ocurre un milagro ahí, para cumplimiento, gloria sea el Señor, de la palabra que Dios había dicho. Sara está encinta, está embarazada y da a luz un hijo, el cual se llama Isaac. Gloria sea el Señor. Pero hay un conflicto allí entre los dos hijos. Gloria sea el Señor. Ismael, el hijo de la esclava, comienza a molestar, a perseguir a Isaac. Ahora Dios le ordena a Abraham que despida a la esclava y despida junto con ella a su hijo Ismael, porque no ha de heredar el hijo de la esclava. Y esto toma como un ejemplo el apóstol Pablo para darnos a entender lo que significa vivir bajo la ley. Vivir bajo la ley significa ser un esclavo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Pablo dice que la ley es nuestro ayo. Es como el maestro o el tutor. En el tiempo antiguo se usaba esta palabra para indicar a alguien que era el encargado de un niño para llevarlo a la escuela para que aprendiera, y regresando de la escuela asegurarse que el niño también aprendiera en casa. Este era un ayo, como un maestro. Ahora Pablo dice que la ley es para nosotros nuestro ayo. La ley solo nos dirige hacia Jesucristo. Pero, gloria sea el Señor, quien está bajo la ley está bajo un tutor. Y este que está bajo un tutor es considerado alguien que no tiene libertad, porque está bajo la autoridad y las limitaciones de un ayo. O sea, bajo las restricciones de un maestro. Así es el que está bajo la ley. Y Pablo lo compara como el hijo de la esclava, que no habría de heredar las promesas que Dios había dado a Abraham. Por eso Dios le ordena a Abraham que despida a la esclava y la despida con su hijo, porque no ha de heredar las promesas Ismael. Y así es aquel que quiere vivir bajo la ley. No heredará, no podrá heredar, digamos en palabras más claras, el reino de Dios, porque es un esclavo. ¿Por qué es un esclavo? Porque los que viven bajo la ley no pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquellos que no viven bajo la guianza del Espíritu viven bajo la carne. O sea, sus esfuerzos son completamente humanos. Y no hay nadie quien pueda vivir de una manera agradable al Señor por puros esfuerzos humanos, por sacrificios humanos, por obras humanas. Nadie puede justificarse delante de Dios.
entonces no puede heredar. Tiene que ser hijo según la promesa. Tiene que haber recibido, como Abraham recibió por fe la promesa, también nosotros debemos de recibir la salvación por fe en Jesucristo. Gloria sea al Señor. Acordémonos también que en el tiempo de Abraham la ley no había sido dada, y la escritura dice que Abraham, su fe se le fue contada por justicia. Abraham no alcanzó justicia o la gracia de Dios a través de las obras de la ley, porque aún no había sido dada, no existía, por decirlo así, en el tiempo de Abraham. Entonces por eso hace un claro contraste entre aquellos que quieren vivir bajo la ley. Entonces el apóstol Pablo más bien le está diciendo aquí a vosotros, los hago esta pregunta, que queréis vivir bajo la ley. ¿No sabéis que los hijos de la esclava no heredarán? O sea, aquellos que son hijos a través de la ley no pueden heredar, porque ellos son esclavos, no tienen la libertad que ha sido dada a través de la gracia en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sigue diciendo 23, pero el de la esclava nació según la carne, porque fue la idea de Sara, fue la desesperación que la trajo a tomar esa opción. Dice más el de la libre por la promesa. 24, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Aquí Pablo los pone como un ejemplo a estas dos mujeres como dos pactos. Estas dos mujeres son dos pactos. El uno viene del monte Sinaí. En el monte Sinaí se le dio la ley al pueblo de Israel. Entonces Pablo compara a Agar con el pacto bajo la ley que fue dada en Sinaí. Entonces por eso dice, el uno proviene del monte Sinaí, y dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Gloria sea el Señor. Igual manera, ¿verdad? Israel, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, ellos siguen con la observancia de la ley. Ahora la Biblia aquí nos dice que ellos están bajo esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron aceptar a Jesucristo. Aquellos que aún no lo han reconocido como el Mesías, ellos no han entrado en el nuevo pacto. Ellos están aferrados en el antiguo pacto. Gloria sea el Señor. Dice el 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, la Jerusalén de arriba, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la nueva Jerusalén, la celestial. Y a esta compara el apóstol Pablo como a Sara, bendito sea el Señor, la celestial. Para Israel fue una promesa terrenal. Dios le dijo, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y lo llevó a la tierra prometida, a Jerusalén, que es la capital de la nación de Israel. Gloria sea al Señor. Esa fue la promesa. Ahora el apóstol Pablo compara a esta Jerusalén terrenal a Agar, pero nos habla de algo mejor. Por eso el escritor de Hebreos dice que tenemos ahora un pacto mejor. Ahora nos habla de Jerusalén la celestial. Gloria sea al Señor. Que Sara es representante de la nueva Jerusalén. Ahora los que hemos creído en Jesucristo entramos a ese pacto, gloria sea al Señor, o a esa promesa a través de la fe que también
fue Abraham, bendito sea el Señor. Y venimos a ser como hijos también de Abraham, gloria a Dios. De tal manera que hemos sido adoptados hijos de Dios por medio de la fe. Antes no éramos hijos, no teníamos parte en el reino, estábamos fuera de la ciudadanía de Dios, estábamos lejos del pacto. Habían dos pueblos, Israel y estábamos el pueblo gentil, y había una pared intermedia que nos separaba. No éramos ni del antiguo pacto ni tampoco del nuevo, pero la Biblia dice que en Jesucristo quitó Dios la pared que había en medio, la sentencia de muerte que nos daba la ley, porque como dice la Escritura, por cuantos todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, estábamos bajo juicio eterno. Pero a través del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Allí clavó la sentencia que había contra nosotros en la cruz, la quitó de en medio. Gloria sea al Señor. Pagó el precio por nuestra liberación, pagó el precio total para que nosotros salgamos de la esclavitud del pecado y vivamos en la libertad en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Qué privilegio más grande tenemos ahora en el Señor. No somos esclavos de la ley, ni tampoco somos esclavos del diablo. Somos libres por Jesucristo, por su gracia con que nos amó el Señor. No porque haya hallado algo bueno en nosotros, sino todo lo contrario, porque no había nada bueno en nosotros. Él se compadeció de nuestra condición y nos levantó de la podredumbre en la que nosotros vivíamos, pagando un alto precio por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto no debemos de vivir agradecidos con el Señor, hermanos? Y amigos, también que usted tiene la oportunidad de entrar también a esta afiliación como un verdadero hijo de Dios. Si usted acepta a Jesucristo, sin aceptar a Jesucristo no puede entrar en esta afiliación de hijos de Dios. Por medio de María nadie entra. María tuvo más hijos, pero cada uno de ellos, aún María, tuvo que recibir a Jesucristo, reconocerlo como el Salvador de su vida. También sus otros hermanos, que nacieron por la relación de María y José, ellos tuvieron que aceptar a Jesucristo también para obtener la salvación. Entonces, por medio de Pedro tampoco, ni por el Papa, ni por ningún hombre de esta tierra. En cuanto a la salvación, el único medio, el único mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino en carne a este mundo y sufrió el sacrificio, entregando su vida a morir de una manera tan cruel, y a través de ese sacrificio darnos salvación eterna. Bendito sea el Señor. Entonces la Biblia es clara respecto a esta verdad. Gloria sea el Señor. Entonces la iglesia de Gálatas iba bien lejos ya, iba bien apartada de esta verdad eterna. Gloria sea el Señor. Estaban ahora como esclavos, estaban como niños que necesitaban tutores. Un niño no puede tener derecho inmediato o acceso a propiedades hasta que cumple su mayoría de edad correspondiente establecida en el país al cual pertenece. Hay una mayoría de edad a la cual aquel niño tiene derecho y puede echar mano a aquellos pertenencias. Sin antes cumplir, necesita un tutor, una persona responsable, mayor de edad,
para que se presente por ella. Entonces Pablo hace ver a los Gálatas que ellos estaban ahora en esta condición, sin contar con una libertad completa, a la cual ya habían tenido acceso, ya habían experimentado, pero ahora ellos estaban caminando hacia atrás, retrocediendo. Gloria sea al Señor. Ahora Pablo continúa diciendo, versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. O sea, refiriéndose a Sara, que era estéril, que no daba a luz, dice, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Correctamente, porque era estéril Sara. Dice, porque más son los hijos de la desolada que la que tienen marido. Claramente nos está hablando aquí de Sara y de Agar. Aunque Sara era fructífera, digamos, su vientre, aparte de Ismael, a lo mejor tuvo más hijos porque no era estéril. Pero los hijos de Sara serían mucho más que la estéril, que la que no era estéril, perdón. Aunque Sara era estéril. Esto está diciéndonos el apóstol Pablo, haciéndonos mención acerca de los hijos espirituales que tendría Sara. Gloria sea al Señor. La descendencia. Y si hablamos con respecto a la descendencia en carne, a través de Isaac, Israel, quien vino de un hombre llamado Abraham, un solo hombre a quien Dios llamó, pero la nación de Israel vino a ser muy numerosa, de miles y miles de hijos, bendito sea el Señor, hablando en sangre, en carne. Pero acá la Biblia nos habla acerca de la adopción, más allá de digamos, la descendencia sanguínea, sino que nos habla acerca de la descendencia espiritual que es por fe, de la cual nosotros ahora venimos a ser hijos de Abraham por medio de la fe, hijos de Sara por medio de la fe, a través de Isaac, bendito sea el Señor, cumpliéndose la promesa que Dios le hace a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando que a través de Isaac vendría la grande descendencia, viniendo así Israel, ¿verdad? Y toda la nación de Israel y nuestro Señor Jesucristo, que nació en Israel como un ciudadano de Israel y nació bajo la ley, era hijo, o más bien en carne, diciéndolo así. Sus padres que eran José y María, eran una familia que observaba la ley, que practicaban la ley, que cumplían los rituales de la ley. Entonces Jesús viene y tuvo que nacer como un miembro más del pueblo de Israel, pero Jesús viene a cumplir la misión, el plan de redención para la humanidad, para darles hijos a Sara, para darles hijos a Abraham, bendito sea el Señor. Esto tiene un significado muy grande, y Jesús es la simiente a través de la cual todas las familias de la tierra han de ser bendecidas por el creyente Abraham. Y gloria a Dios porque hemos recibido esa bendición. Y espero que usted la reciba también, esa bendición. La adopción de hijos. O sea, en el Señor ese es un gran privilegio. Grande, grande. Podríamos decir, si la gente se siente orgullosa de ser parte de las familias reales por allá en España o en otros países que hay reyes, y la gente se siente muy importante, pero estos son reyes aquí terrenales y mortales. Nosotros somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores, aleluya.
y que Dios nos ha prometido sus bendiciones aquí en la tierra y sus bendiciones eternas. O sea, que después de esta vida iremos a gozar a las moradas eternas con nuestro Padre Celestial. Estaremos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué dicha más grande. Solamente a través de la afiliación por fe en el sacrificio de Cristo Jesús. El escritor de Hebreo, parecido también al objetivo que Pablo tenía en esta carta, también el escritor de Hebreo en su carta se dirige a aquellos que habían sido expatriados, que habían salido huyendo por la persecución y estaban siendo bombardeados por las corrientes doctrinales falsas, por el judaísmo. También el escritor de Hebreo les hace saber que Jesucristo es mayor que los ángeles, que Jesucristo es mayor que Moisés, porque aquellos que observaban la ley tenían a Moisés como un gran líder, respetado, un hombre, y aunque sí lo era, lo es y lo seguirá siendo en toda la historia bíblica. Moisés, que dice la Biblia que fue fiel en toda la casa de Dios, pero Jesucristo, siendo el mediador de un mejor pacto, es mayor que Moisés. O sea, Moisés fue fiel en toda la casa, pero Jesús, gloria sea el Señor, no es un siervo en la casa. Jesús es el que hizo la casa, dice el escritor de Hebreo. Gloria sea el Señor, dándoles a conocer que la fe en Jesús, o más bien que la ley y Moisés solamente estaban dirigiéndonos hacia el dueño de la casa, que es Jesús, el Hijo de Dios, para que no dejen lo verdadero, para que no dejen, gloria sea el Señor, lo seguro por seguir algo que ya estaba o había sido dejado atrás. Gloria sea el nombre del Señor. Y el escritor de Hebreo también dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que se presentó en la casa de Dios, no como los otros sumos sacerdotes que por ser mortales había la necesidad que otro después de ellos sucediera cuando ellos morían, y así había que establecer muchos sumos sacerdotes. Dice que Jesucristo se presentó en el santuario no hecho por mano de hombre, sino en el celestial, y se presentó con un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que no venía por descendencia, que no tiene principio ni tampoco tiene fin, porque Jesús no venía de la familia sacerdotal de Aarón, sino que venía de la tribu de Judá, según la sangre, gloria sea el Señor, venía por ahí, que de la tribu de Judá no hay sacerdote, no tiene principio ni tiene final su sacerdocio. Por eso lo compara con el sacerdocio de Melquisedec, que se presentó, dice, no con sangre ajena, no con sangre de cordero, no con sangre de ovejas, gloria sea el Señor, sino con su preciosa sangre, gloria sea el nombre de Cristo, presentando así un sacrificio una vez para siempre, porque los sacrificios de la ley nunca pudieron quitar el pecado, porque si lo hubieran quitado no hubiera sido necesario que cada año se estuviera ofreciendo sacrificio por el pecado, recordando los pecados cada año, por cuanto no eran quitados. Pero Jesús se presentó con un sacrificio más excelente, que traspasó los cielos, dice la Biblia, y se sentó a la diestra de Dios, y desde allá intercede por nosotros. O sea, haciendo o dándonos claramente a entender que la fe que es en Cristo Jesús es eficaz, es poderosa, es suficiente para darnos salvación. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que
Y el 28 dice, Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tenemos grandes promesas en Dios. Las promesas que Dios dio a Abraham se cumplen en nosotros los creyentes, hijos de Abraham, que somos por fe. Gloria sea al Señor. 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gloria sea al Señor. 30 dice, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Nos está dando a entender que Dios dio por finalizado en Cristo, no que Dios abolió la ley, porque Cristo vino a cumplirla. O sea, cuando hablamos de la ley ritual de sacrificio y de observaciones terminó en Cristo, porque en Jesucristo se cumplió el sacrificio y las observancias que tenían la figura de Jesús se cumplieron y terminaron ahí, quedaron ya por terminadas. Aunque sí, la ley moral sigue vigente para nosotros. O sea, no matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no andarás chismeando. Todos esos mandamientos, o sea, no perjurarás, no jurarás en vano. Todos esos mandamientos siguen vigentes para nosotros, pero no los de observancia de la ley. No en cuanto a la forma de culto, de adoración establecido en el tabernáculo, en el antiguo tiempo. Ahora nosotros se nos manda ya no a circuncidarnos como se circuncidaba el pueblo de Israel, todo varón, como señal del pacto, tenían que circuncidarse. Ahora dice Pablo, nosotros somos circuncidados no por mano de hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios, y no en el cuerpo, en la carne circuncidado, sino en el corazón. Gloria sea el nombre de Dios. O sea, Dios nos circuncida el corazón quitando el prepucio. O sea, el pecado, quitando el pecado en nosotros. Ahora somos capacitados a través de la gracia en Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, para que ahora recibamos las promesas, la adopción como hijos de Dios. Ahora, ser verdaderamente hijos de Dios conlleva responsabilidades. Ahora, no es lo mismo vivir como un hijo del diablo, ¿verdad? Que hace lo que le da la gana, se comporta como le da la gana, habla como le da la gana, ¿verdad? Hace lo que se le viene en gana, no importa si hace bien o mal, que vivir como un hijo de Dios, que ahora obedece su palabra y obedece la dirección del Espíritu Santo de Dios, que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Esa es la gran diferencia. Gloria sea el nombre del Señor. Hay evidencia en aquellos que somos hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que, gloria sea el Señor, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y que el Espíritu Santo que fue dado, dice que nos identifica como hijos legítimos de Dios. El 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había sido nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. O sea, termina el pacto de la ley y a su hijo y los que practican la ley. Y dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ya no somos hijos de la esclava, ya no estamos llamados a vivir bajo
la ley ritual, sino bajo la ley del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Es vivir bajo la ley, es vivir bajo la obligación, pero vivir bajo la ley del Espíritu es vivir bajo la capacidad que Dios nos da para obedecer su palabra y vivir en su voluntad. Bien, terminamos aquí y espero que usted se haya gozado y le sirva esta palabra. El próximo lunes continuaremos con la siguiente clase. Vamos a hacer una oración en esta hora dándole gracias al Señor y gracias por su sintonía. Padre, gracias le damos en esta hora por este privilegio tan maravilloso de poder compartir tu palabra. Señor, oh Dios, reconocemos que tú eres el que da entendimiento y sabiduría, Señor, y que tu Espíritu es el que implanta esa palabra en nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes para honrarte y obedecerte cada día. Señor, sin ti no podemos, Padre de los cielos. Danos entendimiento y sabiduría, Padre de gloria, para, oh Señor, cada día tomar las decisiones que honren tu nombre, Señor. Padre, para dar testimonio al mundo, Señor, de que hemos sido transformados para no vivir en una hipocresía, sino vivir en la libertad que se nos ha sido dado a través del Espíritu Santo de Dios. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, las amistades que están en sintonía. Ayúdelos, Padre, para que ellos puedan también, Señor, oh Dios, conocer tu verdad, Dios mío, la luz de tu evangelio. Gracias, Señor, bendígalos. Mira sus necesidades, sus peticiones, las ponemos en tus manos y declaramos, Señor, una respuesta poderosa, Señor, una obra milagrosa sobre sus necesidades, sobre toda adversidad que estén pasando. Señor, tu gracia y misericordia los acompañe. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.